Gálatas del capítulo 6. Los deberes que nosotros tenemos en la hermandad dentro del llamado de Dios en Jesucristo debe ser tomado con responsabilidad santa, y al decir santa es apartada de todo concepto aún más profundo que la hermandad familiar, porque hay un lazo eterno y de perfecto amor sacrificial al cual fuimos llamados. Cristo nos llamó, nos edifica espiritualmente, nos separa de todo amor filial y nos lleva a vivir el amor sacrificial, el amor ágape. Este es el amor que nos edifica unos a otros. Ya tenemos el concepto del amor ágape, que es el amor sacrificial, así como Cristo nos amó a nosotros. Ese es el amor ágape. Entonces tenemos que, si somos discípulos del Señor Jesucristo, debemos hacer lo que Él nos enseña, el amor sacrificial. Entre hermanos no puede existir la murmuración. Tenemos un deber, el deber hacia los débiles. Debemos considerar que nuestra vida ha sido transformada en mansedumbre y la regla de oro es edificarnos unos a otros, restaurar de ser necesario. Versículo 2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cómo es esto de sobrellevar las cargas de los unos a los otros? Con amor sacrificial, de dedicación, de dolor por el hermano o la hermana que ha sido afligida por causa de su propia naturaleza o por causa del entorno en que la persona vive. Debemos considerar todas esas cosas. Los hermanos no venimos, ninguno de nosotros, nuestra vida pasada se parece a la otra, pero sí tenemos algo muy parecido, que somos pecadores, y tenemos también algo muy parecido en nuestra vida, que tenemos la misericordia de Dios en Cristo Jesús. Entonces, eso es lo que tiene que unirnos a nosotros. Por eso el versículo 2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Amarnos unos a otros. Y el Señor aún nos manda a amar al que nos hiere, nos manda a perdonar a los que nos afligen. Y este es el principio del amor sacrificial, del amor ágape que Dios tiene con nosotros. Cristo Jesús pues dio su vida por amor a nosotros. Nosotros debemos entonces considerar la caridad, el amor espiritual que Dios tuvo, y ese mismo amor debemos tener nosotros unos a otros. No nos gloriemos por lo que somos, lloremos por lo que somos y lloremos y exhortemos al hermano que ha caído. Sobrellevad las cargas los unos de los otros. Versículo 3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Pues ciertamente, si nos miramos en el espejo de la palabra de Dios, podemos ver que espiritualmente aún nos falta mucho por recorrer. Por tanto, debemos sobrellevar la carga de los unos por los otros. ¿Somos más espirituales que otro? Pues no. Entonces apoyémonos al caminar en la experiencia tan maravillosa y eterna que es en Cristo Jesús. Versículo 4. Dice el Señor así: así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respeto de sí mismo y no en otro. De gloriarnos en Cristo Jesús en humildad. Y dice respecto a sí mismo. Está diciendo: considérate a ti mismo y gloríate, y diré gracias, Señor, porque estoy sobrepasado, estoy luchando por mis debilidades, estoy luchando por mis carnalidades. Y entonces por eso dice el Señor: sobrellevemos las cargas los unos de los otros. Gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Es decir, no podemos compararnos lo que está haciendo el hermano con lo que yo estoy haciendo. Eso sería gloriarme. Glorifiquemos a Dios, ayudándonos unos a otros. Versículo 5, porque cada uno llevará su propia carga. Cada uno. Aquí nos enseña el Señor que nosotros, aun cuando lleguemos a la presencia de Dios, tendremos que dar cuenta
de lo que hemos hecho. El apóstol Pablo dice, yo mismo creo no haberlo llegado, pero una cosa hago, sigo tomado de la mano de aquel que me tomó. Por tanto, amados hermanos, en humildad de corazón, pongamos en consideración ante Dios nuestra conducta y veremos en humildad que aún falta y siempre nos faltará para llegar a la presencia de Dios por nuestras actitudes, por nuestras obras. Dios tiene el camino abierto para continuar en nuestra lucha diaria. No llegaremos a la perfección, sino cuando estemos en la presencia de Dios. No seremos perfectos, estaremos luchando y Dios quiere que nos encontrarnos luchando y llorando por nuestras debilidades y ayudando y consolando también a quienes tienen sus debilidades, sus sufrimientos y sus luchas espirituales. Versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El engaño es vanagloriarse o creer que uno está en perfección, que Julanito es más perfecto que el otro. No estamos nosotros en esa condición de compararnos, estamos en la condición de vernos ante la presencia de Dios, para caminar verdaderamente en humildad y reconocer que aún nos falta, y reconocer también que a muchos hermanos les falta todavía. No podemos compararnos unos con otros. Nuestra comparación tiene que ser con la perfección que Dios ha enviado a través de Jesucristo. Y entonces nos daremos cuenta que ciertamente estamos aún lejos y que la misericordia y solo la misericordia de Dios puede liberarnos. Por tanto, nuestras calamidades, nuestros sufrimientos, nuestros pecados, nuestra relación con Dios aún está lejana, de acuerdo a nuestro corazón, pero de acuerdo a la misericordia. Estamos ya viviendo de esa responsabilidad a la cual el Señor nos ha llamado. La enseñanza y la exhortación es una responsabilidad, y una responsabilidad no de palabras, sino también de hechos vividos, testificando nuestro fracaso. El apóstol Pablo jamás tapó o encubrió lo que él era. Él dice, yo mismo no creo haberlo alcanzado ya. Él mismo dice, yo fui un religioso, yo fui esto, fui lo otro, pero gracias doy a Dios que me sacó de esa vida de cadenas, de esa vida de oscuridad sin la luz de Dios. Así debemos nosotros también caminar. No permita, nunca permita que alguien hable mal de un hermano. Si alguien habla mal, enséñele que es el momento entonces de adorarlo a Dios por su misericordia y pedirle que Dios ayude con su Santo Espíritu a esa persona que ha caído en debilidad. La exhortación es nuestro deber. Y si somos exhortados, también debemos escuchar con mansedumbre, reconociendo algo que ha sido visto por los hombres para pedir perdón a Dios, porque lo que hacemos es la manifestación de nuestra relación con el Señor Jesucristo. Se manifiesta de alguna u otra manera. Por tanto, si usted sinceramente ve y se da cuenta que su actitud no es buena, pues siga caminando en el Señor y Dios lo irá perfeccionando hasta llegar a ser perfecto en su santa presencia. Este es el deber que nosotros tenemos. Por eso es que aquí nosotros vemos en esta preciosa carta en cuanto el apóstol Pablo está hablando como una experiencia que él vivió anteriormente y una nueva experiencia que está disfrutando de tener la misericordia de Dios y esa nueva experiencia que Dios ha puesto en él como un hijo de Dios para exhortar. Y así también nosotros debemos exhortar, llamar la atención para que el hermano, a través de la palabra, a través de la oración, el acompañamiento, debe ser restituido para la gloria del Señor. Bueno, en el versículo 7, en la segunda parte dice, todo lo que sembrare, eso también segará. ¿Dónde segará? ¿Cuándo lo segará? Pues cuando estemos en la presencia de Dios.
que ninguno de nosotros seamos echados de la presencia de Dios por haber sido unos cristianos livianos, que nos hemos conformado con criticar al hermano sin darnos cuenta la viga que tenemos en nuestro ojo. Recuerda, el Señor Jesucristo, cuando habla de la perfección, dice que miremos primero la viga que tenemos para sacar la paja que tiene el ojo ajeno. Este es un llamado que nos hace el Señor. Y este es el llamado que nos hace el Señor a través del apóstol Pablo, que miremos primero nuestro corazón y caminemos. Si tenemos que llorar juntos por nuestros pecados, pues tenemos que hacerlo a través de la oración y enseñarle al hermano y enseñarnos unos a otros, que cada uno de nosotros aún nos falta mucho para llegar a su presencia y que solo la misericordia de Dios en Cristo Jesús podemos llegar a su presencia. Versículo 8 nos dice sembrar en el Espíritu. ¿Qué sembramos en el Espíritu? El poder y la gracia de Dios. ¿Qué sembramos en el Espíritu Santo? ¿Qué nos da el Espíritu Santo? Es misericordia. El Espíritu Santo nos da perfección, nos ayuda, nos consuela y nos exhorta. Y dice, y del Espíritu Santo segará vida eterna. Vamos a cosechar una vida eterna a través de nuestro sincero crecimiento espiritual en el Señor, sin compararnos con otros. Porque en muchas de las ocasiones cuando nos comparamos con otros hermanos, entonces pesamos mis errores y los errores del hermano y decimos, no, mis errores son más livianos. Pues no hay liviandad en la presencia de Dios. Versículo 9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. No podemos nosotros rechazar a un hermano, sería como rechazarnos nosotros mismos. Y mejor sería rechazar, saber que somos pecadores y que estamos caminando antes que ver el pecado de otro hermano. La exhortación, la ayuda, debe ser con todos, porque no hay un ser perfecto, pues la Biblia está llena de personas imperfectas, de siervos que cuando conocieron al Señor, lo hicieron en el poder del Espíritu Santo, pero tuvieron que caminar un largo trecho para llegar a la perfección. Y llegaremos a la perfección, como dice el apóstol Pablo, cuando estemos única y exclusivamente en la presencia de Dios. Terminamos con Filipenses, el capítulo 3, versículo 13. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Así es que ese debe ser también nuestro sentir. No hemos alcanzado a la perfección, pero ahí seguimos, cogidos en la misericordia de Dios, en Cristo Jesús, y con el poder del Espíritu Santo llegaremos a ser triunfadores, porque Cristo Jesús nos llamó para triunfar en esta vida eterna que Dios nos ha ofrecido. Gracias, Padre amado, por su misericordia en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cómo no decirte que te amo? ¿Cómo no cantarte mi Dios? Si estás en todo lo que hago, oh Padre Dios. ¿Cómo no decirte
digas gracias, Padre Santo, porque tú has puesto tus preciosos ojos en mí, Señor, en un pecador